25 al 39 dice así: ¿Quién? En realidad, en el griego puede ser que no separará del amor de Cristo. Pablo menciona aquí 7 cosas que obviamente no son exhaustivas. Tribulación o angustia, 2 palabras griegas que son muy similares. La mayoría de los comentaristas concuerdan de que uno es tribulación externa, la angustia es tribulación interna. Pablo hablaba mucho acerca de esto en sus epístolas. La tribulación interna, el sufrimiento de los creyentes que le causaron a él, el amor de Cristo que estaba en él para con ellos. Menciona esto a los Gálatas en el capítulo 4. Cuando dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo mismo hizo referencia a los corintios, en el sufrimiento que le estaban causando a él. En realidad, MacArthur, cuando enseña la segunda epístola de Corintios, dice que es justamente toda una epístola de la tristeza del apóstol, la iglesia. Es un corte al corazón de Pablo, donde él hace referencia a su tristeza por ellos. Y obviamente ahí sobreabunda el amor de Cristo para con ellos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, acá vienen esos pares que mencionamos la semana pasada, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y déjenme decirles, voy a volver a esta expresión, pero aunque lo diga ahora, quizás no va a ser totalmente comprendido, pero déjenme simplemente expresar esto. En el contexto de Romanos 8, 35 al 39. Esto es un espectro mucho más amplio. La más grande expresión de amor del Padre a nosotros se manifestó en la aflicción de su Hijo. No en te amo, no en esas expresiones que a veces son tan livianas en nosotros. Santo para con santo. En la semana discutimos y peleamos. Contiendas entre hermanos, como Pablo escribió a los Gálatas, como escribió a los Filipenses, capítulo 4. Ruego a Evodia y Síntica que sean de un mismo sentir en el Señor. Uno dice, el amor de Cristo en la iglesia es un amor que se manifiesta en quizás actitudes de cariño, de ternura, de compasión, expresiones de bondad, de ayuda, de gentileza. La expresión suprema del amor manifestado del Padre a nosotros se expresó en la aflicción, la tribulación, la angustia, el sufrimiento de su Hijo. Es la frase de 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido. Todo lo sufre, dice Pablo. Lo que resumimos es la cruz. No conoceríamos tal amor sino por medio del sufrimiento. Esto está unido a todo el concepto de qué nos separará del amor de Cristo.
Nosotros pensamos que un amor sincero y genuino no contiene el tema de sufrimiento, no contiene el tema de aflicción, no contiene el tema de padecimiento. La deidad no nos dijo que nos ama, nos mostró cuánto nos ama. Yo sé que hay expresiones y las voy a leer en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuántas veces Cristo le dijo a su Padre que lo amaba? Una sola vez. Juan 14, 31. Para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Una sola vez. Que poco amaba a su Padre. ¿O no? Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de que Él me envió. Estaba en Juan capítulo 2 echando fuera a los cambistas. ¿Por qué? Porque el celo de tu casa me consume. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Era el hijo de la parábola, el cual el padre le dijo, ve. Y dijo, no, y luego fue. No el hijo que le dijo, sí, y nunca obedeció. Este es el hijo que le complacía siempre, que hacía siempre lo que le agrada. Cristo resumió el amor del Nuevo Testamento de sus discípulos diciendo esto, el que guarda mis palabras, ese es el que me ama. Y él expresó en Juan 15 que él amaba al Padre y por eso él obedecía al Padre. Amor se nota en obediencia. Rebeldía todo lo contrario. No hubo otro hijo tan obediente. No hubo nadie que se sometió a la voluntad de su Padre. Estaba pensando esta semana, el sermón más largo que predicó Cristo no fue Mateo 5, 6 y 7. No fue Mateo capítulo 13. El sermón más largo que predicó Cristo fueron 30 años en sumisión a sus padres terrenales en la carpintería. Si quieres saber de qué se trata ese sermón, se trata de obediencia y sumisión. Se quedó ahí 30 años, en la oscuridad, el omnisciente Dios oculto, en ignominia. Nadie sabía quién era. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor a su Padre. Porque era la voluntad de su Padre que él tenga un ministerio corto de 3 años y una vida extensa de 30, oculta en que nadie supo qué hizo por 30 años, excepto una ocasión, a los 12 años, cuando fueron a Jerusalén y en esa ocasión él estuvo en el templo hablando con los escribas y fariseos. Y los padres lo buscaron hasta lo encontraron. Y la Biblia dice que después de ahí se fue a su casa y estuvo sujeto a sus padres. Pablo dijo, comenzando su sermón a los creyentes de Éfeso, a los ancianos específicamente, les dijo, quiero que sepáis, vosotros sabéis lo que yo he sido todo el tiempo que estuve entre vosotros. Ese es su sermón, su vida. Samuel dijo, ¿de qué me acusáis? Yo no he codiciado nada de nadie. Y el pueblo le dijo, no tenemos nada contra ti, tu vida. Y en Bounds, en su libro El Poder de la Oración, dijo, el predicador predica 6 días a la semana y el 7º da un sermón de 30 minutos. Su sermón es su vida. Es lo que hace lunes a sábado. Es lo que hace lunes a domingo. No lo que él enseña 30 minutos en el púlpito. Es su vida, su sermón. La vida de Dios es su sermón. Y Cristo estuvo 30 años en su misión. De repente aparece, como decía años atrás Marvin Rosenthal, presidente de Israel Mi Gloria. Decía, un rabí necesitaba discípulos. Es por eso cuando empezaron a llamarle rabí, cosa extraña es que él no tenía discípulos. Y se fue a pasar la noche orando a su Dios. Y luego al día siguiente comenzó a escoger a 12 para que le siguiesen, a quienes invirtió 3 años de enseñanza. La deidad no nos dijo que nos ama, nos mostró cuánto nos ama. Ahora escuchen, ustedes entiendan esto, que sigue. Debemos entender que donde más amó
también más odió. Eso es Dios. En la cruz fue donde más nos amó, pero fue donde más odió. Donde más aborreció y donde más amó. Eso es Dios. Ahí es donde más odió el pecado y ahí es donde más amó la justicia. El amor es de Dios, 1 Juan 4:7. En esto, dice Juan, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Déjenme leérselo de otra manera. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que desde Génesis a Apocalipsis sin cesar nos dice: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No, no existe eso. Juan dice: el amor se mostró en lo que Dios hizo, no lo que Dios dijo. Nos dio a su Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dijo al mundo: los amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios se encuentra en la dádiva de Dios. Ahora, fíjense la palabra mostró. ¿Ven esta palabrita acá? Se mostró. Miren en la traducción del griego. Viene de 3 raíces diferentes. Una es poner en evidencia. Otra es descubrir. Otra es brillar. Otra es manifestar. Otra es iluminar. Otra es resplandecer. Déjenme volver a leer el texto, pero poniendo estas palabras. Para que se entienda un poco más claro. En esto brilló el amor de Dios. En esto resplandeció el amor de Dios. En esto se puso en evidencia el amor de Dios. En esto se descubrió el amor de Dios. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Pero eso es un mensaje incompleto. Ahí no nos está diciendo todo el mensaje de la divinidad del Padre. Yo no sé cómo decirle esto, queridos hermanos, porque es como si tuviésemos aquí un dedal. Cuando las mujeres están cosiendo, yo me acuerdo, mi mamá se lo ponía, era metálico, y así no se pinchaba el dedo. Supongamos que el dedal es el mundo y el universo es Dios, es chico, pero es Dios, supongamos. Y Dios está tratando de poner el universo en el mundo que es el dedal. Imposible, ¿no? O sea, su conocimiento, su sabiduría, su poder, su bondad, su misericordia, todo lo que vemos en la creación, trató de poner todo esto que es Dios, el universo, si decimos así, un mar sin orillas, en un dedal. Imposible. Y yo miro el dedal y digo: wow, miro el mundo y miro los mares y los cielos, y yo miro la tierra y todo lo que en ellos hay. Y cada vez que salgo a caminar, mi primer texto a la mañana es: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es todo de él. Y yo miro a las personas mientras voy caminando, voy orando y digo: Señor, te reconocerán. Verán las obras que yo estoy viendo y dirán cuán glorioso es. Los colores, el calor, la maravilla del sol, todo lo que Dios ha hecho. Es tratar de invertir su inmensidad en un dedal. ¿Cuánto puse en el dedal? Nada. Pero para mí es inmensurable el dedal, porque hay obras innumerables, dice Job. Ay, Dios invirtió numerosas cosas que yo no puedo comenzar a comprender y entender. Y sin embargo Dios dice: eso no es nada. Eso no es nada de mí. ¿No entiendes? Eso no es nada. Eso es mi sabiduría limitada, mi conocimiento limitado, mi poder limitado. Es todo, pero un poquitito
es tan ínfimo. Lo que yo puse en el dedal acerca de mi grandeza es imposible comprender. El amor de Dios es más. Escuchen. Voy a volver, pero quiero que escuchen esto. Que cuando Cristo lloraba en la tumba de su amigo Lázaro, los judíos dijeron, mirad cómo le amaba. ¿De dónde surgió este concepto de los judíos? Mirando las lágrimas que le chorreaban a Jesús desde sus ojos, corrían sobre su cara, y de alguna forma cuando estaba al lado de María, se conmovió en espíritu y lloró, y no creo que lloró y empezó a limpiarse así rápidamente. Yo creo que fue una abundancia de lágrimas que derramó. Y eso hizo que los judíos, que eran pagados para venir a llorar a los velatorios, ellos vieron las lágrimas y se preguntaron, ¿no podía este que sanaba a los enfermos resucitar a este? Y cuando le vieron llorar, el concepto que tuvieron es, mirad cómo le amaba, porque vieron lágrimas, y las lágrimas le dijeron al corazón a ellos, Cristo amaba a Lázaro. Pablo dijo lo mismo en 2 Corintios, os escribo, no para causaros tristeza, sino con lágrimas, para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Cuando recibieron esa epístola de 2 Corintios, el capítulo 2 estaba manchado con gotas en el papiro. Pablo dijo, os escribo con lágrimas para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Cuando Cristo estaba muriendo, Dios estaba... Perdón, me estoy adelantando. Voy a volver a eso. Escuchen ahora. Pero sigue Juan diciendo, en esto consiste el amor. Primero dijimos, en esto se mostró. Pero ahora vamos a la consistencia. Esta palabra es una palabra hermosa. La palabra es existe. O sea, lo podríamos leer de esta forma. En esto se muestra la existencia del amor. El amor sincero, ese que estamos desarrollando. Romanos 8, 35 y 39. El amor de Cristo, el amor de Dios. En esto existe el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahora Juan, abrumado por esta verdad, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros de esta misma manera. En esto consiste el amor. Miren, cuando Cristo estaba muriendo, Dios estaba prendiendo su luz. No la estaba apagando. Nosotros tenemos el relato en Mateo capítulo 27 que hubo un apagón. Hubo tinieblas. Y es verdad. Pero para los justos, como en las casas de Israel había luz en cada una de las habitaciones, mientras que en todo Egipto había tinieblas tan densas que se podían cortar, no se veían al uno al otro, tenían que quedarse sentados los 3 días. 3 horas en el Calvario hubo las mismas densas tinieblas. Pero escuchen, lo que Dios estaba haciendo en el Calvario es prendiéndonos la luz a su inmenso amor. Por primera vez empezamos a entender cuán grande es el amor que nos tiene, porque no lo dijo, lo manifestó a través de lo que mostró y lo que consiste ese amor. Prendió la luz. Yo lo puse de esta forma. Prendiendo la luz al amor que Él tiene por nosotros. En la creación, Él dijo, sea la luz, y mostró su eterno poder en todas sus obras. En la cruz fue el sea la luz de su eterno amor para con nuestras almas. Tú y yo no podemos ir a la Escritura y aprender del amor de Dios y el amor de Cristo sin mirar al Calvario. Es imposible. Porque el Calvario es la expresión, es de qué consiste el amor de Dios,
y es de que, cómo lo mostró. Un versículo que lo resume preciosamente es Romanos 8:32, ya lo hemos estudiado. Ustedes lo conocen. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él las cosas? Bueno, acá hago una pausa. No me gusta hacer estas pausas porque no estoy llegando al corazón del mensaje, pero saben que esta semana aprendí algo en mi lectura. Estoy haciendo, hago unas lecturas corridas. Empecé algo este año para tratar de cumplir con algunas metas propias, personales. Entonces hago mucha lectura, 25, 30 capítulos. Hay otros que leen así también. ¿Sí? Pero bueno, es algo que me he propuesto hacer este año y en mi lectura de 2 Timoteo esta semana encontré algo interesante. Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences del Señor ni de mí. Dije yo, qué raro que dijo ni de mí. Luego le dijo, da testimonio de Jesucristo y de mí. ¿Y de vos? ¿Querés que donde vaya hable de ti? Sí, tenía Timoteo esta costumbre, 1 Corintios capítulo 4, que en todas las iglesias donde iba, hablaba acerca de los caminos y la senda de Pablo. No es un hombre, pastor, sí, ya sé, pero es un hombre que imitaba a Cristo como nadie lo ha imitado. Hablar de Pablo y hablar de Cristo. Si ustedes quieren hablar de mí, no van a hablar de Cristo. Pero si ustedes hablaban de Pablo, sí hablaban de Cristo. Tenía una unidad completa con la persona de Cristo. La pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo es el que está preguntando esto, y yo lo dije la semana pasada como modo de introducción y lo voy a pasar rápido, porque el apóstol Pablo no era un pastor meramente de escritorio que decía, miren hermanos, hay que sufrir, hay que padecer, hay que hacer esto, cuando literalmente él por ahí estaba sentado en una silla, en una cabaña, en una montaña alta, con un valle mirando hacia abajo, con un río diciendo, hermanos, hay que sufrir, y él no padecía nada de esto. Muchas de sus epístolas fueron de cárceles. Él sufrió mucho. Hemos hablado con hermanos acerca de esto. En 2 Corintios es la epístola donde él descarga sus sufrimientos. 1 Corintios capítulo 4, él dice, somos abofeteados, no tenemos morada fija, y larga un montón de sufrimientos. Luego 2 Corintios capítulo 6 sigue desarrollando otros sufrimientos. 2 Corintios capítulo 11 sigue desarrollando más sufrimientos, y todos estos sufrimientos que él desarrolla son estos sufrimientos que él menciona en capítulo 8, versículo 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pablo había participado de todos ellos en un bautismo profundo de estos sufrimientos, y él dijo, yo por experiencia les digo que ninguno de estos sufrimientos jamás faltó la consolación de Cristo, que vino noches y noches a mi alma a decirme, Pablo, no temas, no calles, habla solamente, nadie va a poner la mano sobre ti para hacerte mal. Déjenme llevarles a esto. El sufrimiento del horno de fuego de los 3 amigos de Daniel no los separó de Cristo, ustedes conocen la historia, sino más bien trajo a Cristo al horno y a su presencia al lado de ellos para sufrir lo mismo. ¿Se acuerdan? Yo, si fuese Dios, hubiese esquivado el horno de fuego para los 3 amigos de Daniel. Total, obedientes, estaban portando bien. ¿Qué vamos a ganar con hacerlos padecer sufrimiento? Ya está, ellos están obedeciendo a mi voz, no lo hagamos pasar sufrimiento. El sufrimiento mostró cuán débiles son ellos, cuán fuerte es Dios,
y que su presencia está en el horno más caliente siempre. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo, por el fuego, yo estaré contigo. No te anegará, yo estaré contigo. El sufrimiento en Daniel en el foso de los leones no nos separó, sino más bien trajo a Cristo más cerca a él. En Job el sufrimiento no nos separó de su Señor, sino que trajo su corazón con conocimiento más precioso de su Dios, y luego en el sufrimiento, en la llama ardiendo, dijo: ahora, por primera vez en toda mi vida, de todo el conocimiento de Dios y del temor de Jehová, ahora, en este momento, en tanta aflicción, ahora mis ojos me ven. Cuando estaba en abundancia y tenía tu bendición en abundancia, estaba ciego. Pero ahora que tengo escasez y sufrimiento y padecimiento, veo. El amor de Cristo no nos esquiva la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. No nos saca esas cosas. Yo sé que lo conocen. Escuchen a Cristo hablar a los suyos. Son los amados. Son los que Él escogió. Son los que amó de la eternidad y hasta la eternidad. Son los que dice Juan 13, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es a ellos que les dirige estas palabras. Les dice cosas como estas: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Os entregarán a los concilios, os azotarán, seréis aborrecidos de todos. Cuando os persigan de esta ciudad, huid a otra. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Cómo puede ser que son amados de Cristo y tienen tanto sufrimiento? Tu tribulación, hablando de la iglesia de Esmirna, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, tu blasfemia. No temas en nada lo que vas a padecer. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Pablo dijo: el amor de Cristo me une, me constriñe, por medio de aquel que nos amó. Me amó, dice Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice Juan. Amó a la iglesia, dice Pablo, y se entregó a sí mismo por ella. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En esto hemos conocido el amor, el que puso su vida por nosotros. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino que nos amó a nosotros. Pablo escribe esto y esto es profundo. Déjenme decirles esto. Pauso aquí un segundo. Cuando estaba escribiendo su segundo capítulo de 2 de Corintios, dice: quiero que se den cuenta que cuando lloro porque los amo. Y uno dice: está bien. ¿Qué hubiesen dicho los judíos? Tan extenso el tema, hermano. Pero ¿qué hubiesen dicho los judíos si viendo a Jesús en la tumba de su amigo Lázaro y viéndolo llorar, dijeron: mirad cómo le amaba? ¿Qué hubiesen dicho si hubiesen entendido cuando Jesús, en vez de llorar, dio su vida y estaba colgando en un madero? Y esos mismos judíos hubiesen pasado para ahí y Cristo hubiese tenido arriba en el título escrito: por Lázaro. Por Lisa, por Augusto, por Lucas, por Mauro, por Lucía. Señor, ¿qué haces ahí? Mira los nombres. Mira por quién estoy aquí. Porque los amo con amor eterno. Y no es suficiente llorar. Sí, mis lágrimas muestran cuánto los amo, pero mayor amor no tiene nadie que uno dé su vida por sus amigos. Acá estoy, por Lázaro. Estuve en su tumba llorando. Estoy por él, en la cruz. Escuchen a Pablo, cerrando a los Corintios. Por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. No seré gravoso porque no busco lo vuestro, eso es cosas, bienes, sino vosotros, esos almas. Ahí se distingue un ministerio pastoral verdadero y uno falso. El falso busca lo vuestro,
El verdadero busca a vosotros. El falso busca las cosas. El verdadero busca las almas. Si no a vosotros, pues, no deben atesorar los hijos para los padres. O sea, la iglesia es como un hijo para el apóstol Pablo. Llamó así a los tesalonicenses, como una nodriza cuida con ternura a sus hijos, así también nosotros. Escuchen, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, Pablo acá, ya más que lágrimas, yo, con el mayor placer, solamente 2 veces en la epístola, una se encuentra en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, cuando dice, con el mayor placer me gozaré en mis debilidades. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Y miren, esa imagen es el Calvario en su profundidad. Con el mayor placer gastaré lo mío, todo lo que soy, dice Dios, y aun yo mismo, que es Cristo, me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Y acá viene la gran tristeza. Aunque amándoos más, se amado menos. Y no hay nadie aquí que pueda darle una gota de amor a Cristo por todo el océano que derramó sobre nuestras almas. Es amándoos más para ser amado menos. Y saben que no está en el cielo quejándose, pero Padre, los amé terriblemente. Les di abundancia en extremo. Mira cómo responde. ¿Ustedes se acuerdan del sermón de Piper años atrás? Hablando de 2 misioneras que sostenían la iglesia, que eran ya de edad muy avanzada. El auto de ellos en Tíbet se les fue a través de un precipicio y cayó y murieron instantáneamente las 2 misioneras ya de edad avanzada. Y en el sermón dijo tragedia. Dijo espere. Leí esta semana en la revista Christianity Today, hoy Cristiandad se traduce, donde una pareja, un matrimonio recién jubilado de los 55 años, van a pasar el resto de su vida como creyentes recorriendo las playas del mundo juntando caracoles. Y Piper dijo, eso es tragedia. Tragedia es que un matrimonio cristiano se dedique a juntar caracoles y se olviden de servir a su Dios, y 2 mujeres ancianas misioneras caigan de un precipicio con su auto y mueran en el instante, y nosotros llamamos eso tragedia. Tragedia en 5 misioneros que fueron a ministrar a los indios Aucas y en Ecuador y nunca pudieron llegar porque los Aucas los mataron y los lancearon antes que ellos pudiesen llegar con el Evangelio. Y luego una de las esposas de esos hombres, Elizabeth Elliot, volvió a esa tribu. 5 hombres fueron amenazados de muerte y murieron por causa de Cristo. Y el mundo evangélico dijo, tragedia. Mi padre, que estuvo en ese momento y que entendió el movimiento misionero, me dijo, Colby, nunca antes ni después en la historia mía, en mi tiempo, se levantaron tantos misioneros para ir al mundo misionero. Por esos 5. Despertó una pasión para llevar el Evangelio. Dios puso un semillero. Como la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia, así la sangre de estos 5 hombres despertó una pasión por el amor a Cristo para servir con sus vidas y no, como dice Piper en su libro, no malgastes tu vida. No la malgastes. Pablo dijo, yo con el mayor placer. Es ridículo, Pablo, que gastes tu vida en una iglesia envidiosa, orgullosa, soberbia, adúltera, fornicaria.
llena de benditos problemas. ¿Dónde la miremos? Pablo dijo, yo voy a gastar todo lo que tengo y lo que soy por amor a vuestras almas, aunque amando más, si amado menos. Hermanos, entre la distancia que hubo entre Pablo y Corinto, no existe entre la distancia que hay entre Cristo y tú. Si tú tratas de medir esa distancia entre Cristo y tú, es aborrecible. Él no vio nada bueno en ti, nada. Cuando él estaba muriendo éramos enemigos, rebeldes, contumaces, extraviados, blasfemos. Pablo dijo, el amor de Cristo ha sido tan amplio en mí que ha canalizado para con esta iglesia que ustedes dicen es pobre, miserable, desnuda, no tiene valor alguno, me ha hecho a mí querer gastarme con el mayor placer, porque los amo. Escuchen, rápidamente, se me va la hora. No empezamos esta introducción. Yo quería terminar hoy. Miren, a Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca a él, lo cubrirá siempre entre sus hombros morará. Le dijo, el amado de Jehová. Daniel, al principio tu ruego fue la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. ¿Quién le estaba diciendo esto? El ángel. El ángel tiene un mensaje de Dios a Daniel. Decirle que es muy amado. Decirle que es muy amado. Decirle que es muy amado. 3 veces. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Malaquías. Israel le dice a Dios. Dios le dice a Israel, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿sí qué? ¿En qué nos amaste? El amor del Padre para con Cristo, lo que comúnmente llamamos, los teólogos llaman, el amor intratrinitario, que significa el amor que solamente tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, el amor que estaba ahí adentro eternamente y que nunca ha variado, que sigue siendo el mismo. No se aman más, no se aman menos, se aman siempre igual, se han amado eternamente. Eso lo llamamos el amor intratrinitario. Es el amor eterno entre el Padre y el Hijo, pero expresado por el Padre en el Nuevo Testamento. La expresión del Hijo para con su Padre. Escuchen, Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado. Mateo 12:18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado. Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado. Sí, con clavos en las manos y en los pies, corona de espinas sobre su cabeza, es tu Hijo amado. Cristo como Israel en el Calvario lanzó al Padre. ¿Dónde está ese amor? Me lo dijiste delante del mundo judío. Este es mi Hijo amado y ahora estoy colgando en el Calvario. ¿Dónde está tu amor? No lo dijo ni una vez. Ni se le cruzó la mente decirlo, porque nunca en su angustia y tribulación fue separado de tal amor. Nunca. Por último, la historia que contó Cristo, una parábola. Teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también. Lucas nos dice, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo. Juan 15:9. Esto es precioso. ¿Cómo? El Padre me ha amado. Así también yo os he amado. Ahora yo no puedo entrar ahí. ¿Saben por qué? Porque yo no sé cómo el Padre ama a Cristo. Yo lo leo en las Escrituras, pero no lo sé, no lo comprendo, no lo entiendo. No entro a esa profundidad. Nunca estuve en la eternidad pasada. No sé cuán profundo es.
No entiendo la dulzura, la hermosura, la belleza que hay en la Trinidad, en ese amor. No la conozco. Y de repente Él dice, como Él me amó, de la misma manera que Él me ama, yo los amo a ustedes. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Primera y última vez que Cristo dice que ama al Padre. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó hacia levantamos, vamos aquí. ¿Saben? En pocas palabras estaba diciendo, cuando a mí me vean con clavos en las manos y en los pies y una corona de espinas sobre mi cabeza, ahí el mundo va a saber que yo amo al Padre. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Escuchen ahora. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo, eso es Cristo, y yo le amaré. Mi Padre lo va a amar y yo lo voy a amar, y hay igualdad de amor. Pues el Padre mismo os ama. Juan 17, 23. Que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. No solamente yo los voy a amar a ellos como tú me amaste a mí, sino que tú lo amas a ellos, como también me has amado a mí. Oh, somos amados por el Hijo y por el Padre, con el mismo amor. ¿Qué tipo de amor? Amor eterno. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es el amor que tiene Dios para contigo. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aceptos en el amado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amados de Dios, hablando a la iglesia de Roma, hermanos a los tesalonicenses, amados de Dios. Esta mañana, ¿te sientes así? Y no, me levanté con un dolor de cabeza. Me salí, tengo una uña encarnada. La querida. ¿Cómo permite Dios estas cosas? La única forma que Dios te puede hacer entender su amor es en la aflicción de su Hijo. Y la única manera que vas a comprender lo profundo de su amor es en la tribulación, en la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. Eso hace que el amor brille, resplandezca. Es ahí donde, si eres débil, reconoces cuánto poder tiene. Si eres necio, te das cuenta cuán sabio es. Y es ahí donde la ausencia de tu amor brilla en su profundidad, en Él. Y te das cuenta que por gracia te ha amado, indigno de ser amado. Y de esa misma manera fluye a través de las venas de Pablo el mismo amor para con una iglesia de Corinto indigna de recibir tan amor. Pero él fue indigno de recibirlo también. Escuchen, miren la iglesia de Filadelfia. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Para qué? Y reconozcan que yo, Cristo, te he amado. Bueno, se me fue la hora. Mi deseo esta mañana era enfocarles en esto. Déjenme resumir así rápidamente. Es esto. No tanto como Cristo me ama a mí, sino como Cristo es amado por su Padre. Y cuando estudiamos la unidad que Cristo habla acerca de el discípulo y su maestro, acerca de el Señor y su siervo, entonces leemos algo de esta forma. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Okay? Si a mí, el Señor,
me han perseguido, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todos en Cristo. Eso es lo que quiero desarrollar. Todos permitidos por el Padre, en una forma tan extrema que nos abruma que el Padre hubiese permitido tal aflicción al Hijo. Cristo lo dijo de esta forma en una de las parábolas al final de Mateo capítulo 25. Lo dijo de esta forma: porque tuve hambre. No dijo, no lean mal, no agreguen a la escritura, no quiten, no dice ellos tuvieron hambre. Cristo dijo yo, Cristo, tuve hambre. Yo tuve hambre. Yo tuve sed. Yo fui forastero. Yo estuve desnudo. Yo estaba enfermo. Yo estaba en la cárcel. Es la unión de Cristo con su pueblo en perfección. El que toca a ellos, toca a la niña de mi ojo, la pupila. No hay diferencia. Saulo, Saulo, ¿por qué los persigues a ellos? No, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, tú estás allá, yo estoy acá, yo estoy persiguiendo a estos creyentes. Vuelvo a repetirte, Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, bajo inspiración divina, bajo la pluma de inspiración, escribió los Gálatas a los Corintios y dijo: yo perseguí a Cristo. No. Dijo: yo perseguí a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios y Cristo son la misma cosa. La iglesia de Dios y Cristo son lo mismo, porque Él es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Y Pablo dijo: yo estaba persiguiendo a la iglesia, y Cristo dijo: me estás persiguiendo a mí. Y el Espíritu de Dios dijo: no pongas que perseguiste a Cristo, poné que perseguiste a quién, a la iglesia, porque perseguir a Cristo y la iglesia es lo mismo. No sea, yo no creo que nadie aquí en esta reunión esta mañana estaría desafiando a Cristo literalmente, escupiendo a su rostro, hablando mal de Él. No, si lo hacemos en pensamiento, lo hacemos en voz baja, lo hacemos muy callado, decimos: oh, ¿por qué tengo que pasar este momento en mi vida? ¡Qué bronca que me da! ¿Por qué no me alivia un poco mis aflicciones y mis dificultades? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su cuidado? O primeramente mira al Calvario antes de hablar. Y pregunta si el Padre no va al Hijo. Luego pregunta si ese mismo amor no lo tiene para contigo. Y la Biblia dice que sí. Pero déjame decirte esto. Él se asoció a los suyos. Dijo: tuve sed, tuve hambre, fui forastero, tuve desnudo, enfermo y en la cárcel. Y ellos le van a preguntar: Señor, ¿cuándo te vimos? No me acuerdo, vos estás. Bueno, hace años atrás un pastor se vistió de toda ropa andrajosa, bien maloliento, y se presentó a una iglesia. ¿Han escuchado esta historia? Dice así que no digas nada. Y se pensó a la puerta de la iglesia y la gente pasaba y lo miraba con asco. ¿Qué hace este aquí? Cuando entró a la iglesia para sentarse, el ujier lo guió al asiento más atrás. Que de acá. No te sientes cerca de la gente porque el olor, todo lo demás. Entonces lo hicieron sentar ahí. Y después de un rato él notó la resistencia, la gente como lo trataba, y estaba vestido de un mendigo. Y ese domingo venía un pastor nuevo a la iglesia y el diácono se subió y dijo: bueno, vamos a hacer pasar el pastor nuevo que hemos invitado para que sea nuestro pastor. Y era el mendigo. Y el mendigo pasó adelante y dijo: yo soy vuestro pastor. Ese vio el amor de Cristo, de la iglesia. ¿Cuándo te vimos, forastero? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? Oh, esta semana leí: cuando tu hermano empobreciere, lo acogerás
y lo tendrás contigo y lo sustentarás. Tu hermano empobrecía, nosotros decimos, anda a buscar trabajo, negro. ¿Sí? Tiene que trabajar. Es bíblico que hay que trabajar. Pero si está trabajando y empobreciendo, ¿qué haces con él? Termino, no se preocupen. Aquí empieza el mensaje. El amor del Padre a Cristo no frenó primeramente su tribulación. Y llevo 14 cosas que están en Romanos. Le digo dónde termina esto. Hay una diferencia entre espada y muerte. Por eso Pablo dijo a los filipenses, llegar a ser semejante a él en su espada, no, llegando a ser semejante a él en su muerte. Su muerte tiene algo particular, precioso para la meditación de los santos. La vida, Dios no lo frenó de esta vida miserable, no lo frenó de ser maltratado con ángeles, principados y potestades. Cristo dijo, esta es vuestra hora y de las tinieblas. No lo frenó de la vida presente, los 33 años marcados por injurias, burlas, menosprecios, desechos, tentaciones. No lo recibieron, varón de dolores, experimentado en quebranto, no conocido por su creación, no reverenciado, no adorado, no estimado. No, Dios no lo frenó de nada de eso. No fue frenado de lo porvenir, de los sufrimientos de la cruz, de todo lo que él tenía que padecer, no fue frenado de nada de eso. No fue frenado de lo alto. Lo alto fue cuando empezó el bautismo horrible de su padre en ira contra él. Eso alto que vino sobre él no lo separó del amor de su padre, ni le cruzó la mente. Ni lo profundo lo separó. Él oró esta oración en Salmo 16. Dijo, Señor, no dejes mi alma en el Seol. La profundidad a la cual Él fue, por amor a nuestras almas, no lo vamos a entender. Bueno, 14 cosas que Pablo describe ahí. El amor del Padre con el Hijo no lo frenó de todo esto. Y Pablo dice, ¿qué nos puede separar? Si no lo separó a Cristo del amor de su Padre, ¿cómo nos puede separar a nosotros? No es fácil expresar, hermanos, simplemente decirles que sos amado por el Padre como ha amado a su Hijo y sos amado por Cristo como Él ama a su Padre. No sé más que decirte que nadie, nunca nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, te puede separar. ¿Saben qué pensé esta semana? Y termino con esto. Si no sos amado por Dios, estás en la peor condición. Y si sos amado por Él, no hay mejor lugar que ese. Si no sos amado por Él, si te hace brotar como la hierba verde y te llena de beneficios como cantamos hoy Salmo 92, es para ser destruido para siempre. Eso es horrible. Que te llene los bolsillos, que te llene la vida de salud, que te llene tu aljaba de hijos, que todos prosperen, que todos sean grandes, que les vaya bien a todos, que el momento cuando padeces una enfermedad es cuando te mueres de un infarto. Y entonces se te llena la cabeza de soberbia como Moab, que no fue removido de vasija en vasija, y Dios te hace prosperar como la hierba y te llena de beneficios, y es para destruirte para siempre. Es horrible. Es horrible. Vamos a orar.
Padre, gracias por poder pensar en breve en esto que para nosotros es profundo, pero sin duda no hemos empezado a indagar sobre lo profundo de un amor tan grande para nuestras almas. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo y bendice en especial esta mañana a los niños. Oramos por ellos todos los días, tú lo sabes. Deseamos que conozcan a Cristo, que conozcan la gracia de Dios en verdad, que tú extiendas tu misericordia a sus almas y sus vidas. No solamente a nuestros niños, sino a los adolescentes de nuestra congregación, a los jóvenes. Oh Dios, no saben que estar sin Cristo, sin Dios, sin esperanza es lo peor que les puede pasar. Pueden tener todo y no tener nada. Y pueden tener a Cristo y no tener nada y tener todo. Pedimos, Padre, tu bendición. Bendice a tu pueblo. También te agradecemos por ver a Onelia esta mañana, por estar con nosotros. Pedimos, Señor, que continúe sanando. Te agradecemos, Señor,